Hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante. Se trata sobre los números complejos. Los números complejos son un conjunto de números que no están incluidos en los números reales, porque los números reales son aquellos números que nosotros podemos posicionar en una recta numérica, tal como 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. En cambio, a los números complejos no los podemos ubicar en una recta numérica. Es decir, no podemos poner número imaginario 1, número imaginario 2 y así sucesivamente. Eso no existe. Em, Como había dicho en el video anterior, los números complejos no son lo mismo que los números imaginarios. Los números imaginarios, tal como su nombre lo dice, son números que en realidad no existen. Como por ejemplo la raíz cuadrada de un número negativo es algo que no existe. O un número igual a cero tampoco existe. Hay varias categorías en las que podemos incluir a los números imaginarios. En cambio, los números complejos no son completamente imaginarios. ¿Por qué? Porque tienen una parte imaginaria que es aquella que va a incluir al número i, es decir, al número imaginario, que es la raíz cuadrada de -1. Y pero al mismo tiempo también incluyen una parte real que puede ser un número entero, como por ejemplo 2, o un número decimal 1.5, una raíz cuadrada de un positivo, la raíz de 4, etcétera, etcétera. En la parte real incluimos números negativos, decimales, fraccionarios, reales, todo aquel número que se nos pueda ocurrir. Y en la parte imaginaria incluimos a un múltiplo del número i, no sea número imaginario. Entonces ahora definamos lo que son los números complejos. Son números que toman la forma de un número real más un número imaginario. Justo lo que les estaba explicando anteriormente. Son aquellos números que incluyen una parte real y una parte imaginaria. Ahora, los números complejos también son llamados números imaginarios no puros, es decir, aquellos que no son completamente imaginarios, sino son mestizos, por así decirlo. Ahora, ¿cómo nacieron estos números? ¿A quién se le ocurrió inventarlos? Bueno, un día como cualquier otro, alguien, de seguro debe de haber alguien que creó los números complejos, pero en este momento no sé el nombre. Ese alguien imaginó un número y lo llamó i. Y en libros de texto más avanzados, ese número i recibe el nombre de unidad imaginaria. Entonces, si nos damos cuenta, i equivale a la raíz cuadrada de -1, es decir, de un negativo, algo que no existe. Este es un número imaginario. I al cuadrado nos va a dar -1. Y al cubo nos va a dar, no sé qué nos da y al cubo, pero y a la cuarta nos da 1. Y así sucesivamente vamos a ir pudiendo trabajar con los números imaginarios. Es increíble cómo con algo que no existe, incluso con eso se puede trabajar en matemáticas. Pronto les voy a enseñar cómo se trabaja con números imaginarios. Pero dejando de un lado esto, teniendo en cuenta estas potencias del número imaginario, estos son los múltiplos que surgen de esta unidad imaginaria, que es la raíz cuadrada de -1. La variable que más se usa para identificar a los números complejos es la letra Z mayúscula. Entonces, ahora hay algo que se llama plano de Argand, que también es conocido como plano complejo. En el plano de Argand, nosotros podemos ubicar a los números complejos. Vamos a tener en el eje vertical el eje Y al eje imaginario. Y en el eje real vamos a tener la parte pues real del número complejo. Entonces, si nos damos cuenta, este punto Z es igual a 5, que es la parte real. Este 5 se ubica acá, más 3i. 3. Cuando ustedes dibujen un plano de Argand, un plano complejo, lo que pueden hacer en la parte imaginaria, en el eje imaginario, es agregar 5i, 4i, 3i y así sucesivamente para que se memoricen que el eje vertical es el que incluye a la parte imaginaria y el eje vertical, que es el que no tiene a la i, va a representar a la parte real del número complejo.
Entonces aquí en este número 5 es la parte real y 3i, como incluye a la variable i, es la parte imaginaria. Y con eso estaríamos terminando la introducción a los números complejos. Como les decía anteriormente, los números complejos no son números imaginarios porque incluyen una parte que es real, un número que pues sí existe, pero aparte pues también incluyen un múltiplo de la unidad imaginaria. Y siempre recuérdense que la unidad imaginaria es la raíz cuadrada de -1 y que al elevar a las potencias y a la 1 y a la 2 y a la 3 y a la 4, que no las incluye aquí, que es un grave error, pero bueno. Trabajando con estas potencias, ustedes pueden empezar a trabajar ya con los números complejos. Y en un próximo video vamos a ver ejercicios y ejemplos relacionados a eso. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.